Espíritu Santo, gracias a ti, este tiempo es tuyo, mi palabra es tuya, bendice cada hogar y cada corazón. Amén. Ayer, mientras preparaba esta palabra, pensaba en cómo arrancar. A veces no es fácil, aunque parezca lo contrario, no es fácil. ¿Y por qué? Porque ya lo anticipé, creo, la prédica anterior. Vamos a hablar de cosas que nos pueden resultar incómodas. ¿Y está bueno? Está buenísimo. Está buenísimo que a veces Dios nos incomode. Así que bueno, si yo me quedo acá, te pido que vos también te quedes, que te animes a quedarte. Vamos a hablar de desconectarnos. Desconectarnos, decís vos, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, lo vas a ver a lo largo de la prédica, vas a poder comprenderlo. Vamos a hablar de sexualidad. Dirás, ¿qué tiene que ver esto de desconectarte con la sexualidad? Vas a ver y vamos a hablar. Por eso te dije que te ibas a incomodar. A mí me incomoda. De pornografía, por ejemplo. Así que te pido que, bueno, no sé si hay chicos alrededor tuyo, eso lo sabrás vos, es una cuestión de madurez. Tenés el gobierno de tu casa, lo que ellos pueden escuchar o no. Así que, bueno, ¿qué te parece si nos desconectamos? Así las cosas, los otros días vamos a hablar un poco de ciencia ficción. Yo no sé si vos, muchos la deben haber visto, recordás la película Matrix. Para aquel que no la conoce, te cuento brevemente de qué se trata esta película de ciencia ficción. Ahí están haciendo movimientos robóticos del otro lado. Tienen que ver con eso. Era una especie de mundo virtual, es decir, un mundo que no era real, diseñado por las máquinas, donde claramente las personas, sin darse cuenta, vivían, ¿no? Entonces, algunos pocos tenían la posibilidad de desconectarse de esa realidad virtual, abrir los ojos y ver lo que en realidad estaba pasando. Por eso yo te digo que hoy es una noche donde te vas a desconectar. Y eso es bueno, es buenísimo, y vas a entender qué es lo que te quiero decir. Y esta película me llevaba a pensar en lo que generación tras generación, desde un tiempo a esta parte, el mundo vive. ¿Por qué? Porque desde la fundación del hombre, el espíritu del anticristo está acá, con nosotros. Entonces, muchas veces uno no se da cuenta, pero el mundo te mete en tu cabeza un sistema de pensamientos. ¿Qué tiene que decir ellos? Te inyecta culturalmente, te adoctrina, ¿no? Te hace vivir ciertas cosas como si vos fueras inmanente a un diseño cultural, claro. Sos diseñado por ese espíritu para responder a eso. Y te hace creer que existe una sola forma de ser exitoso, de ser famoso, si no sos fracasado, como hablábamos la otra vez. También te hace crecer o te hace creer que este mundo te ofrece seguridad, es decir, te mete un montón de habitudes y de ideas en tu cabeza que te hacen responder a ese sistema. Y cuando vos respondes al sistema, respondes al combo, a todo lo que viene con él. Y también un poco este sistema de pensamientos en algún momento estuvo metido en la iglesia. Tal vez algo de eso haya hoy. Fuimos especialistas en fabricar buenos cristianos. Y salvo que Jesús estuviera equivocado cuando habló con ese joven rico, desde ya que Jesús no se equivoca porque es Dios, bueno, en este mundo no hay uno solo. No hay uno solo. Entonces, ¿qué es lo que te hacen creer? Que ser bueno es no robar, que ser bueno es no mentir. Cuando recuerdo yo era de chico, recuerdo que cuando iba a la iglesia me daban toda una especie de lista, ¿no? Sería de
de cosas que un cristiano no debía hacer. Quiere decir que entonces la condición para ser cristiano era más lo que no debías hacer que lo que sí debías hacer. Y hoy vamos a hablar de santidad y vamos a hablar de los santos, de vos y de mí, y es ahí donde nos vamos a incomodar un poquito, porque si hablamos de estas cuestiones, si hablamos de sexualidad, si vamos a hablar de pornografía, antes tenemos que hablar de sexualidad. Y vas a descubrir al final de la prédica, como lo hice yo, que a diferencia de lo que todos creen, la santidad no tiene que ver tanto con la obediencia en el sentido de responder a reglas, sino con libertad. Entonces el Espíritu Santo del Señor hoy va a traer libertad a tu vida. Y esto desde conectarse, ¿qué quiere decir? En realidad, vos, santo, que pecás como cualquier otra persona, pero pretendés vivir como Jesús lo hacía, eso es la santidad, sos un rebelde. Sí, como cristiano sos un alborotador. Vos sabés que la iglesia primitiva, cuenta la palabra que alguna vez fueron a Tesalónica Pablo y Silas y claro, cuando los vieron llegar dijeron, ahí vienen, estos que trastornan el mundo, esta vez están aquí. Claro, seguramente no existían en la época de la iglesia primitiva los buenos cristianos. Es más, eran rechazados y hasta perseguidos, en algunos casos hasta le daban muerte. ¿Por qué? Porque eran alborotadores, eran locos. Eran locos que se creían que a través de Jesús podían pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz, y tan locos estaban, que encima tenían la intención también de transformar al que tenía al lado, al prójimo. Por eso eras peligroso para el sistema. Entonces, ser cristiano frente a este diseño virtual del mundo significa no obedecer, sino romper las reglas del mundo. Salirte del molde. De eso se trata. Mira, y te voy a leer 2 versículos, porque definiciones de santidad podés encontrar un montón. Pero yo te voy a leer un versículo que es súper conocido. Creo que lo has escuchado un montón de veces y le vamos a dar hoy un sentido diferente a este versículo. Dice Pablo en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados. ¿Cómo? Transformados mediante la renovación de la mente. Para comprobar qué cosa, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Escuchá, no te amoldes al mundo actual, no te amoldes a la Matrix. Ser transformado, ¿por quién? Por la persona del Espíritu Santo. Si transforma tu mente, transforma tus actitudes. Y esto está buenísimo. Esta es la vida real. Poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Escuchá. Si vos querés comprobar cuál es la voluntad de Dios, si es buena, si es agradable, si es perfecta, anímate a hacerlo. En esta noche te estoy invitando a que te desconectes del sistema del mundo y que te animes a comprobar esto, el camino de la santidad. Probá cómo es la voluntad del Señor. La palabra enseña que Él en tu camino ha diseñado, ha preparado buenas obras. ¿Para qué? Para que las pongas en práctica. Para comprobar cómo es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Así que en esta noche, comenzá. Es tiempo de desconectarse y de animarse. Y mira, Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 18. Y tiene que ver con esto también que estamos hablando. Y hay algunas palabras que yo te voy a remarcar que son muy, pero muy importantes. Fíjate lo que
le decía Pedro a los judíos de aquel entonces, ¿sí? Que ellos, la ley de Moisés, la Torá, la cumplían a la perfección, las costumbres, la tradición judía también. Pero claro, ¿cómo no le iban a decir a Pedro que era un revolucionario, un alborotador? Mirá lo que les decía Pedro. Por eso les decía, dispónganse para actuar con inteligencia. Les estaba diciendo que mucho discernimiento espiritual no tenían. Tengan dominio propio, acordate de esta palabra. Tengan dominio propio, pongan su esperanza, acordate de esta palabra, esperanza, completamente en la gracia que les será dada cuando se revele Jesucristo. Mirá lo que les dice ahora, parecido a Romanos 12:2. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo, les dice Jesús. Versículo 18. Como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Desconectate. ¿Y qué es lo que estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que te hace creer este espíritu del anticristo? Que claro, que yo lo hago porque todos lo hacen, que la pornografía no tiene nada malo. No solo eso, sino que hasta te recomiendan consumir pornografía, que es natural dejar al libertinaje, los deseos sexuales. ¿Por qué? Porque es natural. Todo eso te hace creer. Es decir, ser presos de tus deseos, ¿no? Y no te cuentan la otra parte de la historia. Que esta idea, este pensamiento, esta forma de vivir, de creer que, de vivir el hoy a como sea, ¿sí? Total, no pasa nada, que no trae consecuencias. Que no trae consecuencias a tu vida. Y en realidad es la puerta de acceso al caos en tu vida. ¿Y qué es la santidad? Te seguirás preguntando. La santidad no viene de nosotros, tiene que ver con la hermosura, es una cualidad de Jesucristo, es una cualidad de Jesús que se adhiere a tu vida, si lo permitís. Y santo no es aquel que no peca, porque todos somos pecadores, somos todos iguales en ese sentido, sino que santo es aquel que pretende hacer, que hace lo que Jesús hacía. Ese es santo. Decía yo los otros días, Señor, yo quiero ser lo que tú esperas de mí. Nada de esto tiene que ver con lo que tal vez alguna vez te enseñaron. Y es muy importante que entiendas que la santidad, si bien esta es una cara de la moneda que es real, tiene que ver con no hacer muchas cosas, principalmente tiene que ver con hacer. ¿Qué cosas? No lo que el mundo dice, sino lo que Jesús hacía. Por eso quiero ser cuidadoso en esta noche, no con lo que digo, sino con lo que imparto. Uno puede hablar lo que conoce, lo que escucha, pero imparte lo que es. Entonces, al hablar de estos temas que a veces son tan profundos, porque tentaciones y debilidades todos tenemos, es muy importante con qué espíritu se te imparte. Yo calculo que, y esto pasa mucho con los jóvenes, claro, si empiezan a hablarte de santidad y te dicen todas las cosas que no podés hacer y las consecuencias que eso trae a tu vida, seguramente en cuestión de minutos o dejes de escuchar o notes que la cabeza de ellos está hacia abajo.
¿Qué es lo que se va a respirar en ese caso en el aire? Tensión. Tensión. ¿Por qué? Porque falta algo más. Falta algo más. ¿Sabés qué falta? Lo que yo recién te decía acá. La esperanza. Es decir, en este sistema en el cual vos estás insertado, y a pesar de lo que estamos hablando, ¿es posible ser o vivir en santidad? Claro que sí, pero en este sistema, yo no te puedo pedir que vos tomes hoy en el presente buenas decisiones si en el futuro, en el mañana, no tenés una esperanza. Te lo vuelvo a decir. Para tomar buenas decisiones en el presente, cuando levantás tu cabeza todos los días, tenés que tener por delante una esperanza. ¿Sabés cuál es esa esperanza? Jesucristo. Esa esperanza es Jesús. ¿Cómo hacer con todo esto? La esperanza está en Jesús. Y Él nos está queriendo decir en este tiempo del que estamos hablando, qué es lo que Jesús está queriendo hacer con esta generación. ¿Sabés qué es lo que está queriendo hacer Jesús en esta generación? Mirá. Está en Lucas 4, del 18 al 19. Imagínate, Jesús era la primera vez que se presentaba en la sinagoga frente a los fariseos. Tomó el rollo de Elías y ¿qué les dijo él? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, escuchá, para proclamar libertad a los presos, dar a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Claro, ¿cómo no le iban a decir revolucionario? Y esto es lo que está queriendo hacer Jesús en esta generación. Por eso, en esta noche, tal vez algunas palabras puedan chocarte, pero en realidad, todo lo que yo te diga no se trata de una lista que deba caerte como un yugo pesado sobre tu cabeza, sino que te lo digo con esperanza, sabiendo que Cristo, lo que dice en Lucas 18, 19, es lo que está queriendo hacer contigo. Él está en tu vida para proclamar libertad, para darte vista si estás ciego y para darte libertad si estás oprimido. Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender a dar al que tiene al lado. No señalar. ¿Quién te manda a señalar o a condenar? Si somos todos pecadores. Todos, absolutamente, somos esclavos del pecado. Dice la palabra, aquel que se crea que está firme, que tenga cuidado de no caer. ¿Y por qué yo te decía que es tan importante no solo prestar atención a las cosas que no haces, sino con aquello que verdaderamente sí tiene que ver con la santidad, que es con las cosas que Jesús quiere hacer? Mirá lo que te digo ahora. Mirá, Santiago 4:17. Fíjate. Esto es la santidad, esto es lo que hacen los santos. Dice la palabra en Santiago 4:17. Y anótalo, porque esto no muchos lo saben. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, peca. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, peca. Es decir, que no se trata solo de lo que haces, sino también de lo que no haces. Por eso realmente es lamentable, y en este sentido Cristo en esta noche quiere transformar tu mente, que ser un buen cristiano no existe. En ser santo en verdad no significa no robar, no matar, pero sí hay cosas mucho más importantes, que es querer hacer lo que Cristo quiere. Y ese es el verdadero camino de la santidad. Y los otros días leía una frase en un libro que está buenísimo y que te la quiero compartir, porque, claro, muchas veces también, y está bien que así sea, sirve para meditar, somos crítica, objeto de diversas críticas. Y dice que
Los cristianos tienen ciertas veces mucha filosofía religiosa para distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo bueno de lo malo. Y eso también lo hacen los fariseos, no hay nada diferente en ese sentido, pero muy poca valentía para hacer algo diferente. Te lo vuelvo a decir, somos especialistas en discernir lo bueno y lo malo, pero muy poca valentía, muy poca filosofía para hacer cosas diferentes. Y de eso se trata la santidad. De desconectarte. Y hay 3 reglas que leí en ese libro y que quiero compartir, que es muy importante para vos que sos santo. Tenés que romper con la regla de la popularidad. Tenés que romper con la regla de la seguridad y tenés que romper con la regla del individualismo. A veces yo pongo la TV o escucho que existe una especie de categoría de supercristianos o superministros. Y como decía la palabra, aquel que crea estar firme, que tenga cuidado de no caer. Y eso no es real. Todos tenemos en realidad las mismas luchas. La clave es cómo administramos las tentaciones. Popular no vas a ser. Ya escuchaste recién lo que le pasaba a Pedro, a Pablo. Nadie pensaba en aquella época de la iglesia primitiva que los cristianos eran buenos. No existía esa categoría, la hemos creado nosotros. Solo existían los alborotadores, y está buenísimo ser alborotador. Vos no tenés que ser popular, no tenés que buscar los aplausos del mundo, no tenés que llenar ninguna currícula, pero tenés una posibilidad que te da el Espíritu Santo, que solo te da el Espíritu Santo y que es espectacular porque tiene que ver con este tema de la sexualidad y la pornografía. Tenés la posibilidad, entre muchas cosas más, de hacer lo correcto aunque nadie te vea. Tenés la posibilidad, a través de la persona, del Espíritu Santo y de su llenura, de hacer lo correcto aunque los ojos de los demás no estén sobre ti. Eso tiene un peso favorable, muy importante en tu vida. Popular no vas a ser. La verdad es que vas a ser revolucionario, alborotador. Van a pensar que estás loco, sí, como le ocurría a Pablo, a Silas, a Pedro. Se te van a reír por la espalda. Perfecto, pero ¿sabés qué? Mirá, este sistema del mundo del que estamos hablando nosotros es insostenible. Expulsa por sí mismo a las personas. Ya no tiene cabida. Este sistema de hiperproductividad, hiperconsumo, hipersexualizado, hiper, cae por su propio peso y necesariamente no puede dar respuesta absolutamente a nada. Y la segunda regla que tenés que romper es la regla de la seguridad. ¿Qué seguridad tenemos de las cosas? Ninguna. Ninguna. Como decía anteriormente, aquel que se crea que está firme, que tenga cuidado de no caer. Y recreaban los otros días, también leí un artículo, una parte muy linda de una película que se llama Las Crónicas de Narnia, donde el protagonista es el león Aslan, que es muy parecido en un montón de cosas a Jesús, al león de la tribu de Judá. Entonces, uno de los personajes, hablando del león Aslan, le dice al otro, si el león era bueno y si era seguro. Y la otra persona le responde, bueno es. Claro que sí, Jesús es bueno, pero no es seguro. Es un león. Y si hay algo que en esta noche yo quiero decirte, que cuando el león ruge, nada queda en pie. Que cuando el león ruge, todo lo que estaba en un lugar, nada queda igual. Nada queda igual. Y es buenísima
esta inseguridad. Recordá, es bueno, pero es un león. Nada tiene que ver eso con la seguridad. Y la tercera regla que tenés que romper es la regla del individualismo. Bueno, sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza como seres únicos, irrepetibles, individuales, pero el individualismo no es creación de Dios, sino del hombre. Mira, esto es fácil de entender. Muchas veces tenemos la tendencia a aislarnos, por el motivo que sea. Ahora, cuando vos te aislás, cuando quedás solo, entrás en el top 10 del diablo. ¿Por qué? En primer lugar, porque siempre vas a necesitar ayuda. Momentos difíciles en tu vida vas a tener siempre. Entonces, en esos momentos de aflicción no tenés de dónde agarrarte y con lo único que vas a contar es con tu propio discernimiento, y eso es un peligro. Y también no es bueno quedarse solo. ¿Por qué? Porque sos presa común, es decir, todos los cañones apuntan hacia vos y todas las balas son tuyas. Por eso es tan pero tan importante que un santo pida ayuda. Es tan pero tan importante que un santo rinda cuentas, tan pero tan importante que un santo confiese sus debilidades. Sí, confesar sus debilidades. Y no tiene nada que ver con cometer sincericidio. Confesar tampoco tiene que ver con esto que alguna vez hemos vivido, de ir a un confesionario y te dan una lista así de rezos para repetir. La confesión no tiene nada que ver con eso. La confesión trae libertad a tu vida porque es un estado de quebrantamiento espiritual. Cuando hay confesión, hay arrepentimiento. Entonces es ahí donde llega la luz del Espíritu Santo. ¿Estás atado? ¿Estás atado por algún vicio vinculado a la sexualidad, por la pornografía? Pedí ayuda. Confesá primero a Dios. Confesá a un hermano. Dice la palabra que la sabiduría está en la multitud de consejos. ¿Y sabés por qué muchas veces no paramos de luchar con los pecados ocultos? Justamente porque se encuentran ocultos. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te carga de culpa, te hace sentir sucio todo el tiempo. Y encima pasa muchas veces en la iglesia que en vez de levantar y de poner bien alto, esto que yo te decía, lo que hacía Jesús, traía libertad a los presos, daba vista a los ciegos, a la gente se la condena. Entonces aquel que está envuelto en una situación difícil, que no puede responder, lejos de confesar, calla. Lejos de confesar, calla. Y vamos a meternos ahora un poco con el tema de los santos. Como te decía anteriormente, vos y yo somos santos no porque pequemos, porque de hecho lo hacemos. Desde ya no te estoy diciendo de jugar con el pecado, porque sabemos lo que eso significa, pero santo significa recorrer ese camino, como nos enseñaba la palabra en Romanos 12:2, el camino de la voluntad de Dios, con nuestros aciertos y nuestras virtudes, y querer hacer lo mismo que Jesús. Y la sexualidad hoy en día juega realmente en esta sociedad de la que yo te hablaba un rol muy importante. De hecho, no creo que sea el motivo de esta charla, de esta prédica de hoy, entrar en estadísticas, pero es terrible la cantidad de ataduras que trae sobre las personas, y es que en realidad no damos cuenta de la dimensión espiritual que
esconde este tema de la sexualidad. Y mira, rápidamente, cuando hablamos de sexualidad, tenés que saber que es un tema de identidad. Es decir, tu identidad no puede ser separada de la sexualidad. Y vamos a romper algunos mitos. Dios tiene que ver mucho más de lo que vos creés con tu sexualidad. En Génesis nos enseña la palabra. ¿Cuál fue el mandato que le dio al hombre? Fructifiquen la tierra, multiplíquense. Lo único que le restaba así al hombre era conocerse, hadak, dice la palabra, intimar con la mujer. Y es que vas a descubrir en la palabra, y si no, lee Cantar de los Cantares, que es un libro, que en realidad el diseño de la sexualidad que Dios le dio al hombre no fue solo para procrear, sino también para sentir placer. Entonces, cuando te hicieron creer que el sexo es malo, te mintieron. Pero, ¿cómo? Sí, para sentir placer, para procrear, pero en comunión, en matrimonio con otra mujer y en comunión con el Señor. Y mirá si es importante, y es un tema de identidad, la sexualidad, que la sexualidad y el matrimonio redefine tu identidad. ¿Qué quiere decir esto? Vos pensás que cuando estás compartiendo tu cama con una persona con la cual no tenés ninguna clase de compromiso, estás confiando tus secretos, tu privacidad, con una persona que a su vez lo va a compartir con otros. Y estás también permitiendo que esa persona que no tiene ningún compromiso con vos redefina tu identidad. Mirá si es importante o no. Y ojo, no te lo estoy diciendo con condenación, sino que Dios hoy te está mostrando nuevas cosas, que Él tiene una esperanza para vos, que es Cristo Jesús en tu vida y Cristo Jesús también en este diseño que Él nos dio, que es el de las relaciones sexuales. Y como te decía anteriormente, también te van a hacer creer que la pornografía no solo no es mala, sino que hasta te la van a recomendar. Mirá rápidamente, sin entrar en estadísticas, lo que yo pude encontrar acerca de la pornografía. Crea un mercado para la prostitución, le roba la ingenuidad a los menores. La industria pornográfica está llena de gente abusada sexualmente a participar de ello y que ello agudiza sus complejos. Impulsa a los consumidores a cometer abusos sexuales, genera adicción, abre la puerta a la infidelidad, perjudica a las relaciones sexuales reales. Esto está comprobado. Esto está comprobado. Y tratando de entender, llegué a la conclusión que en este tema de la pornografía, sobre el cual Dios sin lugar a dudas hoy va a traer luz a tu vida como la trajo a la mía, entra en la categoría de lo que es la idolatría. La idolatría, imágenes, falsos dioses, todo aquello que quita del primer lugar que debe tener Dios en nuestra vida. Y vos decís, idolatría no se trata solo de una cuestión física, sino, explícame vos cómo funciona la atracción sexual. Quiere decir que en todo este tema de sexualidad y de la pornografía hay una dimensión espiritual que es muy pero muy pesada y desconocida, sobre la cual Dios quiere traer luz a tu vida para que tengas, ¿qué cosa? Dominio propio. Dominio propio. Para que puedas desatarte. Y mira, quiero ser cuidadoso con dos cosas que te quiero decir sobre la pornografía, de la forma en que te lo digo, y ya sabes cuál es el espíritu que hoy me lleva y con el cual Él te está impartiendo. Cuando vos lees las estadísticas, la edad de entrada del hombre a la pornografía es a los 9 años.
que es lo que hace la pornografía en la vida de los jóvenes, le roba la juventud. Entonces, es importante que si vos realmente querés que ese espíritu no esté en ti, que no esté en tus hijos, que no esté en tu casa, y escuchá, recibilo pero bien, es importante que vos dejes de consumir pornografía. Si vos querés que tus hijos sean libres de todo esto, es fundamental que en esta noche vos le cierres al espíritu de pornografía las puertas de tu casa. Y es lo que nos enseña Jesús, esto no es una idea mía. En Mateo 17 dice que viene a las rodillas de Jesús un hombre pidiendo que Dios tenga misericordia a Jesús de su hijo lunático. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús no lo habían podido sanar. Una de las cosas que dijo Jesús: ¿hasta cuándo tendré que soportar a estos discípulos que no me entienden? Jesús reprendió y hizo que esa persona fuera sana, que el demonio saliera del lunático. Luego, claro, se acercan los discípulos en silencio, en privado, creo yo avergonzados, y le preguntan a Jesús: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no habían podido liberar a esta persona? Y Jesús les dijo: porque tienen poca fe. Si su fe fuese tan pequeña como un grano de mostaza, le pedirían a ese monte que se correría, porque nada podría detenerlos. Y algunas versiones de la Biblia dicen: este tipo de demonios se quitan con ayuno y oración. Dos cosas te enseña aquí Jesús: que podemos hacer lo que sea, pero impartimos lo que somos. Por eso te estoy diciendo en esta noche, si querés que tus hijos no consuman pornografía, por favor, deja de consumirla vos. No es solo por vos, es por tu familia. Fíjate todo lo que produce. Y Jesús nos hablaba, cuando dice esto se quita con oración y con ayuno, de guerra espiritual. Esto es clave. Que te congregues, que ores, que alabes, que adores. Es fundamental. Y también el tema de la fe. Y hemos malentendido la fe. Muchas veces en estos temas, escuchá, es hora de crecer. Muchas veces en estos temas como los de hoy, sexualidad, pornografía, creemos que la fe es una especie de escudo frente al pecado. Es decir, que cuando viene el pecado, nos cubrimos. No hemos entendido el misterio. No usamos la fe como Dios nos la da, como Jesús nos enseña, con el potencial que tiene. La fe es un arma de destrucción masiva. Y su principal virtud no funciona como escudo, sino que es un arma sumamente poderosa para sacar al hombre del estado de esclavitud. La fe sirve para sacar al hombre del estado de esclavitud. Entonces, si hoy estás luchando con este tipo de ataduras de las que estamos hablando, lo que te estoy queriendo decir es que pongas tu fe en el Señor, porque a diferencia de cualquier otra cosa, Él puede hacerte libre. Y créeme que va a ser así. Créeme que va a ser así. Y ya se me está agotando el tiempo, ya ha pasado mucho y pensaba yo en cómo terminar. Queda mucho por hablar la prédica de hoy. Y entendía que tenía que orar. Que tenía que orar por vos y por mí. Tal vez decir menos palabras y orar por vos y por mí. Porque si algo necesitamos es que Jesús derrame sobre nosotros su espíritu de libertad. ¿Para qué? Para poder administrar nuestras tentaciones, sin las cuales realmente no podríamos sin Jesús con ellas. Espíritu Santo, te necesitamos. Yo te pido en esta noche, y si estás ahí en tu casa, tómate el tiempo, corre las cosas que tenés al lado, porque
Estoy seguro que el Espíritu Santo no reconoce de limitaciones y la pantalla en esta noche no puede ser una limitación. Entonces orá conmigo: Espíritu Santo, te necesito. Yo me encuentro atado por este tipo de debilidades de la que hoy charlamos. Me siento atado por la pornografía. Realmente me encuentro en un círculo vicioso del cual no puedo salir. No dejes de declarar. Y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, la libertad del Espíritu de poder viene a tu vida. El Espíritu Santo hoy, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, está desatando aquí y en los cielos lo que Satanás está queriendo hacer contigo y con tu familia. Y en el nombre de Jesús abrís la puerta de tu casa y echás a este espíritu de pornografía afuera. En el nombre de Jesús te vas de mi casa, de mi vida, de mis hijos. En el nombre de Jesús te vas. Y ahora le pedís al Espíritu Santo que te llene. Que te llene de sabiduría, que te llene de fuerzas, que te abraces para que puedas administrar las tentaciones, para que puedas resistir a Satanás. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta noche que te derrames con poder sobre la vida de mis hermanos. Que desates estas ataduras. Espíritu de pornografía, te vas de nuestras vidas. Ya no nos engañas más.